Amigos, miren bien este mapa porque hoy les voy a descubrir el secreto mejor guardado de Israel en su historia. El triángulo sagrado entre las ciudades de Shechem al norte, Siquem, Yerushalayim o Jerusalén en el centro y Hebrón o Hebrón en el sur. Un triángulo que marca nuestra identidad y también la tensión que vivimos hasta el día de hoy. Hoy vamos a hacer un video recorriendo las tres ciudades, sí, desde el lugar de los hechos, con Biblia en la mano, recorriendo la ruta de los patriarcas, para entender cómo aquella unión que había en nuestros ancestros se rompió con la división de sus hijos, algo increíble, y vamos a demostrar por qué Jerusalén, es el único puente posible. Así que prepárense para una experiencia única, llena de pasión, porque lo que van a entender hoy, lo que vamos a aprender hoy y lo que van a ver hoy les va a cambiar su forma de ver y entender Tierra Santa. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, y hoy vamos a recorrer todo el mapa principal. Todo el mapa principal se puede hacer en un solo día. Nuestros ancestros, los patriarcas, lo hacían caminando, nosotros lo vamos a hacer en vehículo, va a ser más cómodo, pero vamos a abarcar todo. Y amigos, hoy quédense a ver el video porque no se pueden perder ninguna de las tres ciudades. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir, entre otras cosas, Biblias como esta, que salen de aquí, de Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Cómo conseguirla? Pinchando aquí arriba en este link o en el primer enlace de la descripción de los videos. Salgamos. Bueno amigos, por si no les dije, acá comienza la ruta de los patriarcas y este triángulo sagrado que acabamos de ver en el mapa es el eje de todo Israel. Se trata de una conexión directa entre Hebrón, Shechem y Jerusalén, como les dije, que forma la columna vertebral de la ruta de los patriarcas y de la vida de los mismos. Abraham, Isaac, Jacob, Isaac y Jacob marcaron este territorio con sus pasos para crear una identidad que nadie puede borrar. En Hebrón, que su nombre viene de la raíz lejaber o unir, se asienta la unidad y el origen. Pero este sistema de tres ciudades es lo que sostiene a toda nuestra nación y no solo esa ciudad. Si ese triángulo se rompe, Israel se quiebra. Lo demostró la historia y no es una cuestión de política, es una cuestión de nuestra estructura como pueblo. El rey David no era ningún tonto, como sabemos. Él sabía que para unir a las tribus y tener un reino sólido, primero tenía que hacerse fuerte en Hebrón. Allí pasó sus primeros 7 años de reinado, absorbiendo la autoridad de los patriarcas antes de subir a Yerushalayim. Entendió que sin esa columna vertebral su gobierno no duraría nada. ¿Y saben qué? En Yerushalayim se consolidó y en Shechem se rompió aquella unidad y toda su dinastía. La historia de nuestra tierra es la historia de este triángulo, como les dije. Escuchen lo que dice la Torá sobre cómo empezó esta toma de posesión. Y les cito: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Dios e invocó el nombre de Dios. Amigos, ese altar que Abraham levantó es el sello de nuestra propiedad. Los patriarcas no estaban paseando, estaban construyendo la columna vertebral de Israel. Shechem al norte es donde la unidad se puso a prueba y donde muchas veces aparecen las grietas entre nosotros, los hermanos. Hebrón al sur es el recordatorio constante de nuestras raíces y de la unión absoluta. Y Jerusalén, es el punto final que conecta todo. Entender el secreto de este triángulo es entender por qué peleamos por cada centímetro de este suelo. Si quitamos una de esas tres ciudades, la columna vertebral se cae y el pueblo pierde su rumbo. Entonces, estamos aquí para reclamar esa herencia y esa unidad que nos dejaron los patriarcas hace miles de años y vamos ahora para Hebrón. Estamos en Hebrón, el lugar donde todo se conecta, y esta ciudad no es un punto cualquiera en el mapa, es el ancla de nuestra identidad.
El nombre Hebrón viene de la raíz Jibur, como les dije antes, que significa unión, y es precisamente lo que representa para el pueblo de Israel. Aquí es donde Abraham compró la primera propiedad en esta tierra, la cueva de la Majpelá, para enterrar a su esposa Sará. No fue un regalo, fue una transacción legal para dejar claro que este suelo nos pertenece por derecho y por historia. En este sitio descansan nuestros patriarcas y matriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Lea, junto con Sará y Rivka. Ellos son los cimientos sobre los que se levanta toda la columna vertebral que mencionamos antes. Amigos, caminar por aquí es recorrer el origen de nuestra fuerza. Hebrón es la ciudad que nos recuerda que somos una sola familia antes de ser un estado o una facción política. Por eso, cuando el rey David comenzó su reinado, no se fue directamente a Jerusalén, se quedó aquí 7 años y medio. David sabía que para ser rey de todo Israel, primero debía unificar el corazón del pueblo en un lugar donde descansan los padres de la nación. No puedes construir un futuro si no estás bien agarrado a tus raíces, y las raíces de cada judío están aquí en Hebrón. Escuchen lo que dice la Torá sobre la importancia de este lugar y la determinación de Abraham, y cito: y se levantó el campo de Efrón que estaba en Majpelá, al oriente de Mamré, el campo y la cueva que estaba en él y todos los árboles que había en el campo y en todos sus contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de este sepultó Abraham a Sará, su mujer, en la cueva de la heredad de Majpelá. Amigos, esta compra fue el primer sello de soberanía. Hebrón nos enseña que la unidad no es algo que sucede por arte de magia, es algo que se reclama y se protege. Cada vez que venimos a este lugar, estamos reafirmando ese pacto de unión que los patriarcas sellaron con Dios. Si Hebrón está fuerte, la columna vertebral de Israel está firme. Estar aquí es entender que la verdadera paz y el verdadero liderazgo solo pueden nacer de un pueblo que sabe de dónde viene y conoce sus ancestros. Desde esta ciudad de la Unión aprendemos qué sucede cuando esa columna se tensa al mirar hacia el norte. Y si dijimos norte, vamos hacia el norte. Desde aquí arriba se puede ver Shem, y lo filmo desde arriba porque un israelí judío no puede entrar allí. Es territorio de la autoridad palestina. Y si en Hebrón hablábamos de la unión, aquí en Shem estamos ante el punto más crítico de la columna vertebral de Israel. Este es el lugar donde la unidad de los patriarcas se puso a prueba, se pone a prueba y lamentablemente donde muchas veces se quebró, se quiebra. Shem es una ciudad de extremos. Es el primer lugar donde Abraham levantó un altar al entrar en la tierra, pero también es el escenario donde la envidia entre hermanos desató la tragedia. Fue aquí donde los hijos de Jacob conspiraron contra su hermano Yosef, José, vendiéndolo como esclavo y desgarrando el corazón de toda la familia. Esa herida de Shem marcó el inicio de nuestro exilio en Egipto y dejó una cicatriz que parece no cerrar nunca. Esta ciudad representa la fuerza del norte, necesaria pero peligrosa cuando se desconecta de la raíz. Siglos después de los patriarcas, fue también en Shem, aquí, donde el reino de Israel se partió en 2. 10 tribus se separaron, rechazando la autoridad de la casa de David, y esa fractura debilitó a nuestra nación hasta llevarla a la destrucción. Por eso, al mirar Shem desde esta altura, no solo vemos casas y calles, vemos el desafío constante de la división. Es el lugar donde el yo individual intenta imponerse sobre el nosotros nacional, rompiendo la columna vertebral que los patriarcas construyeron con tanto sacrificio. La Torá nos regala un momento crucial de Jacob en este lugar, cuando intentó establecerse con paz, pero se encontró con la violencia y la falta de integridad, y cito: y Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Shem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Compró la parte del campo donde levantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Shem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó Dios es el Dios de Israel. Noten que Jacob llama a Dios el Dios de Israel, usando por primera vez su nombre de nación.
Él sabía que en Shem se estaba jugando el futuro de su descendencia. El problema es que sus hijos no siempre supieron mantener la altura espiritual de los patriarcas. La columna vertebral se tensa aquí siempre, porque Shem tiene una energía de rebelión. Si Hebrón, amigos, es el pasado que nos une, Shem es el presente que nos desafía a no destruirnos entre nosotros. Y sin una conexión real con el resto del triángulo, Shem se convertiría en un foco de conflicto interno. Para que Israel sobreviva, esta fuerza del norte tiene que reconciliarse con la unidad del sur, y el único lugar donde eso puede ocurrir es en el punto que nos falta visitar, y hacia ahí vamos, Jerusalén, por la ruta 60, la ruta de los patriarcas. ¡Qué hermosa vista! ¡Oh, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de oro! Amigos, finalmente hemos llegado al corazón de todo, el punto donde el triángulo se cierra y cobra sentido. Yerushalayim no es solo una capital o una ciudad hermosa, es el único lugar sobre la tierra capaz de sostener la tensión entre la unión absoluta de Hebrón y la fractura dolorosa de Shem. Si se fijan en lo que hemos recorrido, Hebrón nos dio la raíz, el fundamento de los patriarcas, mientras que Shem nos mostró el peligro de la división entre los hijos. Pero aquí, en Yerushalayim, es donde Dios eligió establecer su nombre para que esas dos fuerzas no se destruyan, sino que se encuentren. Esta ciudad es el pegamento de nuestra historia, el lugar donde la columna vertebral de Israel encuentra su cabeza y su dirección. El rey David entendió este secreto mejor que nadie, como les venía diciendo. Él sabía que mientras el pueblo estuviera dividido entre el norte y el sur, entre la fuerza de Shem y la tradición de Hebrón, seríamos vulnerables. Por eso, tras 7 años de forjar su liderazgo con los patriarcas en el sur, subió hasta ese monte para establecer un centro que no perteneciera a una sola tribu, sino a todas. Yerushalayim, amigos, es el espacio donde dejamos de ser hijos de para convertirnos en un solo cuerpo ante Dios. Es ahí, en ese monte, donde el sacrificio de Isaac, el casi sacrificio en el monte Moriah, y la división de la escalera de Jacob se funden en una sola realidad. No podemos tener una nación sana si Yerushalayim no está en el centro, recordándonos que somos un solo pueblo bajo un mismo Dios. La Escritura nos revela el propósito eterno de este lugar de una manera que estremece el alma, y cito: «Pedid por la paz de Yerushalayim, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Dios nuestro Dios buscaré tu bien». Estas palabras de David no son poesía barata. Es un grito de supervivencia, porque al pedir por la paz de Yerushalayim, estamos pidiendo que la columna vertebral de los patriarcas nunca se rompa, que la unidad que compramos en Hebrón y la lucha que libramos en Shem encuentre aquí en Jerusalén su redención. Yerushalayim es el puente que une nuestro pasado más remoto con el futuro que todavía tenemos que construir. Es el lugar donde Dios nos dice que, a pesar de nuestras fracturas y de nuestras peleas de hermanos, hay un centro sagrado que nos mantiene unidos. Cerrar este viaje aquí es un acto de fe. Hemos caminado por los senderos de Abraham, Isaac, Jacob. Hemos visto que nuestra tierra no es un cúmulo de piedras, sino un organismo vivo que respira a través de este triángulo sagrado. La emoción que se siente al pisar Yerushalayim nace de saber que, mientras este centro permanezca firme, la herencia de los patriarcas seguirá viva en cada uno de nosotros. No importa cuán fuerte sea el viento en Shem o cuán pesado sea el silencio en Hebrón, Yerushalayim es la promesa de que al final la unidad siempre vencerá la división. Hoy, amigos, les pido que al mirar estas murallas no vean solo historia, vean el compromiso de un pueblo que se niega a soltarse de la mano de sus antepasados. Somos los hijos de los patriarcas, los dueños de este triángulo eterno, y mientras mantengamos viva la llama de Yerushalayim, Israel seguirá siendo esa luz que ilumina al mundo desde el centro de su propia tierra. Aquí termina nuestro recorrido, pero vamos a volver al lugar donde comenzamos, al comienzo de la ruta de los patriarcas. Pero, amigos, recuerden que aquí es donde empieza nuestra verdadera responsabilidad, la de ser un solo corazón en la ciudad de Dios.
Listo amigos, como les prometí, recorrimos gran parte de la tierra bíblica, visitando Shem en el norte y Jerusalén en el centro y Hebrón, la ciudad santa, en el sur. Espero que la promesa que les hice al principio se haya cumplido y a partir de este video ustedes entiendan Tierra Santa de una manera diferente. Gracias por acompañarme y si les gustó el material, como a mí me gusta pedirles, denle un me gusta, compártanlo con sus seres queridos, coméntenlo, háganme saber qué les pareció el video para que también la otra gente se entere y suscríbanse al canal, a ustedes no les cuesta nada y para mí vale muchísimo. Después que hicieron todo eso, los invito a ver este video que está aquí en la pantalla, que yo estoy seguro que les va a completar todo esto que estuvimos aprendiendo hoy. Shalom amigos, haya paz.